Todavía no habilité la revisión del cuestionario número 2. Lo voy a habilitar ahora. Sí, yo les aviso. Seguramente al terminar la clase habilito esa parte. Ok, arrancamos entonces. Bueno, están viendo entonces pantalla, ¿verdad? Y estamos grabando, así que podemos arrancar. Los pongo acá, entonces yo los voy. Cuestionario 3 no está todavía colgado en el aula, así es, no está. Eh, Creería que para mañana voy a intentar tener el cuestionario 3 y para el fin de semana voy a armar el cuestionario 4. Entonces ahí vamos a tener los 4 cuestionarios en línea ya. Bueno, arrancamos entonces con el repaso rapidito de lo que fue la clase de ayer. Habíamos visto dentro de los tipos de datos, los tipos de datos estáticos simples, que eran los cuales nos íbamos a concentrar en estas clases. Dentro de esos tipos de datos estáticos simples tenemos los datos enteros, reales, es decir, los datos numéricos, de tipo carácter y los datos booleanos. ¿Cómo podemos definir tipo de datos simple? Son datos atómicos que no se pueden descomponer y ocupan una sola casilla en memoria. Y como hablábamos recién, tenemos los numéricos, que dentro de los numéricos teníamos los enteros o los reales, los datos alfanuméricos y los datos lógicos, que eran los que solamente podían tomar dos valores posibles, verdadero o falso. También habíamos hablado de lo que son las variables. Recuerden que habíamos definido variable como un espacio en memoria en donde podíamos alojar un dato. Cuando definíamos una variable, o sea, cuando creábamos una variable, generalmente en los lenguajes de programación debíamos definir qué tipo de dato va a guardar esa variable, cuál es el nombre de esa variable y recién ahí podríamos hacer el proceso de asignación. La acción de asignación significaba guardar un dato en esa variable. Generalmente en un lenguaje de programación se utiliza con el signo igual, ¿sí? Entonces, si en este ejemplo de acá estábamos creando una variable ejemplo que es de tipo string, es decir, de tipo alfanumérico, y en la siguiente instrucción estábamos diciendo que ejemplo ahora va a valer el string hola, ¿sí? Le estábamos asignando un determinado valor a esa variable. Y teníamos que recordar que cuando nosotros asignábamos, definíamos un tipo de dato de esa variable, significaba que los datos que iba a poder alojar esa variable en memoria iban a ser de ese tipo. Es decir, esta variable ejemplo que estaba definida como de tipo string solamente va a poder guardar datos de tipo string. Justamente por eso acá estábamos guardando la palabra hola y como es de tipo string, lo encasillamos dentro de las comillas. Seguimos. Vimos también algunas definiciones de por qué, em, de algunos tips de cómo teníamos que definir el nombre de esas variables, ¿no? Recuerdan que recién decíamos, cuando creamos una variable teníamos que designarle un nombre. Bueno, ¿qué nombre le vamos a poner a esas variables? Pueden tener hasta 40 caracteres, debe empezar obligatoriamente con una letra, no pueden contener espacios en blanco, el resto de los dígitos pueden ser números y se pueden incluir caracteres especiales como el guión o el punto. Acá le agrego una cosita más que no sé si lo vimos la clase pasada, que es que el nombre de las variables tiene que ser representativo de los datos que va a guardar. Es decir, les recomiendo que en la nomenclatura usen
eh, nombres que estén relacionados con lo que va a guardar. Si yo tengo una variable y lo que va a guardar es el promedio, en vez de poner var1, var2 o variable 1, que el día de mañana no sé qué es lo que está guardando esa variable, podríamos llamarle a esa variable, por ejemplo, como prom o promedio o prom1, ¿sí? Pero el nombre tiene que ser representativo de lo que esa variable va a guardar. Me pregunta ahí Albert, ¿qué son las constantes? Las constantes también son espacios en memoria, pero lo que la diferencia de una variable es que el valor que se le asigna a una constante no puede cambiar en la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, se utilizan para guardar cierta información, pero esa información no varía. Yo a una constante no puedo decirle que vale, por ejemplo, hola y después vale hola, ¿cómo estás? O sea, una variable, perdón, una constante toma un valor y ese es el valor durante toda la ejecución del programa. No puede variar, es constante justamente. ¿Sí? Después vamos a ver entonces, se lo trata igual que una variable, nada más que se tiene esa consideración de que no varía su valor. Después empezamos a hablar de expresiones y habíamos visto según el resultado que devuelven estas expresiones, que es la combinación de operadores y operandos, según el resultado pueden ser numéricas, booleanas o alfanuméricas o de carácter, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo esta combinación de operadores y operandos y el resultado de esa operación es un número, esa expresión es numérica. Si el resultado de esa operación es booleana, es decir, verdadero o falso, esa expresión es booleana. Y si el resultado es un string, esa expresión es alfanumérica o de carácter. Vamos entonces a empezar con expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas son muy parecidas a las fórmulas matemáticas. Los operadores que nos vamos a poder encontrar en este caso es la suma, la resta, el asterisco que designa lo que es la multiplicación, la división que es la barra, la división entera que es la palabra div o la barra también en muchos lenguajes de programación, la palabra reservada mod o el signo porcentual, que lo que significa es el resto de la división de dos números, y el incremento o decremento que se designa con el más y el menos, que más adelante cuando veamos acumuladores y contadores vamos a ver de qué se trata este incremento y decremento. Entonces, ¿cuál podría ser el ejemplo de una expresión aritmética? Si yo tengo que jugar con operandos y operadores. Entonces, si yo tengo el operador suma y como operandos tengo el 5 y el 3 y combino estas tres cosas, 5 más 3, lo que voy a tener como resultado es una expresión aritmética, que si yo la tengo que resolver, voy a tener como resultado un número. Por eso justamente es una expresión aritmética, ¿sí? Entonces, acá vimos dos ejemplos de cómo se solucionaría los pasos de ejecución para la solución de determinadas expresiones aritméticas. Y esto se cumple la regla para lo mismo que ustedes vieron en matemáticas. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de 3 más 6 por 14. Primero lo que se resuelve es la multiplicación 6 por 14 y después lo que se resuelve es la suma, ¿sí? Está entonces. Seguimos con lo que son las expresiones booleanas, ¿sí? Un segundo tipo de expresión entonces es la expresión booleana y eso significa que el resultado de esa expresión, como dijimos antes, va a ser o verdadero o falso. Entonces, ¿con qué operadores puedo yo jugar para que el resultado de una expresión pueda ser verdadero o falso? Y acá me encuentro con dos tipos de operadores, los operadores lógicos y los operadores relacionales. Los operadores relacionales, estoy hablando del signo igual, el menor igual, mayor igual o distinto. Y dentro de los operadores lógicos me encuentro con la negación, la conjunción y la disyunción, es decir, el no, el y el o, ¿sí? ¿Cómo armo yo una expresión booleana?
tengo un operador de relación, en este caso todos estos que están acá, y a la izquierda y a la derecha voy a tener una expresión 1 y una expresión 2. Entonces vamos a ver un ejemplo. Estos son los operadores que vimos recién, los relacionales y los lógicos, y veamos un ejemplo de expresión lógica utilizando operadores relacionales. Entonces, teníamos este caso de acá, que la expresión lógica estaba armada por 3, el signo relacional, y otro número que es el 6. Entonces, 3 menos 6, como resultado de esta expresión lógica, yo podía llegar a que eso es verdadero o falso. Entonces, me pregunto, ¿3 es menor que 6? Eso es verdadero. Entonces, el resultado de esta expresión lógica es verdadero. En el segundo ejemplo estaba esta opción que es 0 más 1. Entonces me pregunto, ¿0 es mayor que 1? No, eso no se cumple. Entonces el resultado de esta expresión es falso. Y así con todos los ejemplos que veíamos acá. El único quizás que es un poco distinto es este que está acá, que es el distinto de. Nada más que acá es, lo que me estoy preguntando es si 5 es distinto de 5. Como eso no se cumple, eso es falso. Y si quieren vemos el ejemplo este de acá, de 9 es mayor o igual a 9, si eso es verdadero o no. Y como se cumple que es igual y está dentro de la opción, es decir, esto significa que 9 puede ser mayor que 9 y esto es verdadero, o también puede decir que 9 es igual a 9 y esta opción, esta expresión, es verdadero. ¿Sí? Por eso es que 9 es mayor o igual a 9, es verdadero. Hasta acá, ¿cómo estamos? Un repaso rapidito de lo que fue la clase del día de ayer. Perfecto, seguimos entonces. También hablamos de operadores lógicos, y habíamos hablado recién del no, del y del o. ¿Sí? Entonces, si una proposición era verdadero, decir que esa proposición, negarla, es decir, A es verdadero, decir que no A es decir que es falso. La negación siempre es el opuesto a lo que vale la proposición, es decir, lo está negando. Entonces, si A es verdadero, no A es falso. Si A es falso, no A es verdadero. ¿Sí? Vamos con la conjunción. Eso significa que voy a tener una proposición A, voy a tener la conjunción y una proposición B. Entonces, ¿cuál va a ser el único caso que el resultado de una conjunción sea verdadero? El único caso va a ser que tanto A como B sean verdaderos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber el resultado de esta expresión booleana, tengo que saber qué es lo que vale A y qué es lo que vale B. Porque solamente en el caso en que A valga verdadero y B valga verdadero, esta expresión da como resultado verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos entonces ahora a la disyunción. La disyunción dice que para que la expresión A o B sea verdadero, al menos una de las dos proposiciones tiene que ser verdadero. Por eso es que si A es verdadero, A o B va a ser verdadero. Si B es verdadero, A o B también va a ser verdadero. Si A y B son verdaderos, A o B también va a ser verdadero. El único caso en el que A o B va a ser falso es cuando tanto A como B son falsos. ¿Se entiende? Es el único caso en que la expresión A o B va a ser falsa. Y entramos en lo que es el tercer tipo de expresión alfanumérica, que es la concatenación. Entonces, ¿qué significaba la concatenación de string? Significaba la unión de dos variables o más de texto. Entonces, fíjense que en este caso hay un ejemplo en Java que lo que hace es concatenar dos textos. Mi nombre es con el texto nombre, que en este caso es una variable.
¿sí? Entonces yo me voy a buscar nombre, eso me va a retornar el valor que tiene la variable nombre en memoria, y lo que va a hacer es concatenarla con toda esta primera parte, mi nombre es. ¿Cómo lo va a concatenar? A través del operador más. El operador más en el contexto de números suma, y en el contexto de datos que son del tipo texto, concatena, une, ¿sí? Entonces esta es la última expresión alfanumérica que habíamos hablado, que es la del tipo de concatenación. También habíamos repasado lo que es el proceso de asignación, que lo vimos recién también, que es el proceso en el cual yo le asigno un valor, un dato a ese espacio en memoria, es decir, a esa variable. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Alguien tiene una pequeña duda, no importa lo que sea hasta acá? Así arranco con lo que son las estructuras condicionales simples y compuestas. Sí, en el tema de datos. Me pregunta Facundo, ¿qué significa que sean atómicos? Los datos simples son los que son atómicos y significa que no se pueden desglosar, no se pueden descomponer. Por ejemplo, cuando tenés una lista, que es un tipo de dato que no es atómico, vos podés desglosar esa lista en un conjunto de elementos. Sin embargo, cuando vos tenés un dato que es un número, ese número no se puede desglosar. El dato ese es atómico, no lo puedes dividir. ¿Se entiende? Ocupa solamente una casilla de memoria. Esa es otra de las cosas que les pueden ayudar a entender lo que significa que es un dato atómico. ¿Se entiende, Facundo? Perfecto. ¿Alguna otra duda de todo lo que vimos hasta recién? ¿No? Nada, nada. ¿Queda todo claro entonces? Bueno, perfecto. No quiero que se queden con dudas porque recuerden que esta es la última clase que tienen de consulta y el miércoles que viene ya tenemos el examen, ¿sí? Por eso quiero que aprovechen todas las dudas que se las saquen hoy. Seguimos entonces, estructuras de control. Bueno, acá lo primero que tiene que quedar claro es que la estructura de control por defecto de un programa es la estructura secuencial. Y eso significa que este conjunto de acciones que yo estoy definiendo dentro de mi algoritmo se va a ejecutar en el orden en que fueron escritas. Entonces, si yo tengo un algoritmo con 5 acciones, eso significa que se va a ejecutar la acción 1, se va a terminar y se va a ejecutar la acción 2, se va a terminar la acción 2 y se va a ejecutar la instrucción 3, y así sucesivamente hasta que se termine ese conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, eso es el flujo de control de mi programa de manera eh, normal, o sea, por defecto las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, ¿sí? ¿Qué pasa con las estructuras de control condicionales? Las estructuras de control condicionales rompen con esta secuencialidad y lo que me permiten a mí es, en base a una condición, determinar si ejecutar un conjunto de instrucciones o no, o si ejecutar otro conjunto de instrucciones en el caso de que esa condición no se cumpla. Y ese es el caso en el cual nos vamos a meter ahora, que es la estructura de control condicional simple o compuesta. Entonces, habíamos visto que por defecto, sí, disculpe, ¿puede explicar de nuevo la estructura de control? Sí, vamos de vuelta. Perfecto, vamos de vuelta. ¿Qué es la estructura de control de un programa? ¿Qué es el flujo de control de un programa? Es el orden en que se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Por defecto, este flujo de mi programa, este flujo de control de mi programa, se va a ejecutar siempre de manera secuencial.
Eso significa que se ejecuta una instrucción, se termina y se ejecuta la instrucción que le sigue. Se termina esa instrucción y se ejecuta la instrucción que le sigue. Y así sucesivamente con todas las instrucciones de ese conjunto de acciones que tenés definido en tu algoritmo. ¿Sí? Entonces, eso se llama estructura de control secuencial y es la estructura de control por defecto. Es por eso que cuando nosotros tenemos un algoritmo con ciertos pasos, sabemos que se ejecuta la primera instrucción, luego la segunda, luego la tercera y así sucesivamente hasta que se ejecutan todas las instrucciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con una estructura de control condicional? La palabra ya me lo dice, hay una condición que a mí me determina si se va a ejecutar o no ciertas instrucciones, ¿sí? Entonces, dentro de esta estructura de control condicional, nos vamos a encontrar con la estructura condicional simple y la estructura de control condicional compuesta. Dentro de la estructura condicional simple, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos una condición. ¿Qué es esa condición? Esa condición no es nada menos que una expresión booleana. Y recuerden que vimos recién que una expresión booleana podemos tener como resultado de esa expresión o verdadero o falso. Justamente eso es una expresión booleana. Entonces, en una estructura de control condicional simple, a esa condición, lo que va a pasar es que se va a ejecutar un bloque de código, un conjunto de instrucciones, si esa condición es verdadero. Y si esa condición no se cumple, es decir, esa expresión lógica tiene como resultado falso, no se va a realizar ninguna acción. Yo no ejecuto ninguna acción si esa condición no se cumple, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso de una estructura de control condicional compuesta, en donde yo tengo la misma condición y siempre recuerden que en esa condición yo puedo tener solamente dos resultados, o verdadero o falso, al igual que en el caso que vimos recién. Nada más que la diferencia es que si esa condición se cumple, voy a ejecutar un conjunto de instrucciones. Pero si esa condición no se cumple, voy a ejecutar otro bloque de instrucciones distinto al que nombré recién. Entonces, si esa condición se cumple, ejecuto este bloque de instrucciones. Si esa condición no se cumple, ejecuto otro bloque de instrucciones, es decir, hago algo por el sí y hago algo por el no, por si esa condición no se cumple. ¿Está? Bueno, hasta acá, esto fue un breve repaso de lo que fue la clase de ayer. ¿Qué tal venimos hasta acá? Todo esto de estructuras condicionales, ¿se entendió bien? Porque esto es un tema fuerte en lo que es el examen, así que me gustaría que tengan súper claro toda esta parte de acá. Perfecto. Aguántenme un segundo que les había preparado unos ejercicios para repasar la clase de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos con el primer ejercicio y vamos a ir resolviendo, les doy unos minutitos y vamos a ir resolviendo directamente acá en clase. A veces, como ya les digo, pasa que creemos entender todo y cuando nos chocamos con el problema empiezan a surgir las dudas. Por eso me parece súper valioso que practiquen, que se choquen con el problema, con el algoritmo y que intenten resolverlo y que ahí van a empezar a surgir las dudas. ¿Sí? Bueno, les comparto pantalla nuevamente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ver un ejercicio que lo habíamos visto muy sencillito en los ejercicios que habíamos visto en el Power y que ejercicios así van a entrar en el
en el examen, ¿sí? Bueno, esto que ven ustedes acá, esperen que voy a leer el enunciado porque si no, no me van a entender. Dice, para A igual a 12, B igual a 10 y C igual a 4, ¿cuál es el resultado de las siguientes condiciones o expresiones lógicas, como ustedes le quieran llamar? Entonces, si estamos hablando de condiciones o expresiones lógicas, recuerden que el resultado que yo puedo tener es o verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo, ese es el resultado que yo tengo que llegar. Tengo que saber si toda esta expresión es verdadera o falsa. ¿Está? Entonces, nosotros habíamos visto ejemplos muy sencillitos en donde tenía, por ejemplo, 6 mayor a 7. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta expresión? Falso. Falsa, exactamente. 6 ¿es mayor a 7? No, no lo es. Esto es lo mismo que yo diga que A es igual a 6, que B es igual a 7 y que yo acá lo reemplace por A es mayor a B. ¿Se entiende? Es exactamente el mismo ejercicio, nada más que acá estoy utilizando variables y acá estoy utilizando directamente los datos numéricos. Pero es exactamente lo mismo, estoy haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? Porque A, si yo tengo una variable y tengo que ir a ver en memoria qué dato tiene, tengo que es un 6. Y B, si tengo que ir a ver en memoria qué dato tiene, es un 7. Entonces, si yo estoy preguntando A es mayor que B, en este caso, en este estado, es lo mismo que estés preguntando si 6 es mayor a 7. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se choquen con esto, como veníamos haciendo hasta ahora, siempre hay que ir y reemplazar el valor por por el estado de esa variable, por el valor que está guardando en memoria, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que resolvimos ejercicios parecidos a este en el cuestionario, así que eso lo tienen que tener claro. Solamente lo estaba repasando. Lo que no hicimos hasta ahora es resolver expresiones lógicas que tengan operadores lógicos y operadores relacionales combinados, como es esto que está acá. Habíamos visto tener tres operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. El AND también se puede utilizar como el I, el OR como el O y el NOT como el NO. Y también lo van a poder ver como el O con el doble pipe y el I como el doble ampersand, ¿sí? Todo esto es lo mismo. Es lo mismo decir AND, es lo mismo decir y o es lo mismo decir doble ampersand. El doble ampersand generalmente se utiliza en los lenguajes de programación. El doble pipes también se utiliza generalmente en los lenguajes de programación. Depende de la sintaxis de cada lenguaje, ¿no? Justamente eso es lo que hacemos cuando estudiamos un lenguaje de programación en particular. Pero van a encontrar que varios de los lenguajes se utiliza esta nomenclatura. ¿Está? Entonces, cuando vean este doble pipe, en realidad estamos utilizando un operador lógico OR. Y cuando vean este doble ampersand, estamos utilizando el AND. Y el no en los lenguajes de programación suele ser el signo de exclamación. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas de esto? ¿Operadores lógicos? ¿No? Ok. Me paran, chicos, en cualquier momento que tengan algún tipo de duda, me paran y lo vemos. ¿Sí? Me escriben en el chat, yo trato de estar al tanto acá y paro y explico de vuelta. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos esta expresión lógica que está acá. Vemos un pedacito de este ejemplo y vemos si lo otro lo pueden resolver ustedes, ¿sí? Entonces, tenemos la primer parte de esta expresión, lo que vamos a hacer es separar
Fíjense que tenemos un O y tenemos un O. Entonces vamos a separarlo y vamos a tratar de resolverlo, así como resolvemos por término en las expresiones aritméticas, vamos a hacer lo mismo en este caso. Entonces, lo primero que yo puedo resolver en este caso es si esto es verdadero o si esto es falso. ¿Cómo sé yo si A es menor que 8? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo me encuentro con esto que está acá y dice que A es menor que 8? Mirar el valor de la variable. Exactamente, saber cuánto vale A. A en este caso, fíjense, acá tengo el estado, que A vale 12. Entonces lo que me está preguntando en realidad es si A es menor que 8. ¿Sí? Lo dejo ahí. Entonces, A es menor que 8, es decir, 12 es menor que 8. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. Entonces yo puedo resolver esta primer parte y decir que esto es falso. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Tengo resuelto la primera parte. Voy a copiarme, voy a bajar lo que es el operador lógico O y voy a seguir con la segunda parte de toda esta expresión lógica. Acá lo que me dice es si B es mayor o igual a 8. B es 10, entonces lo primero que voy a resolver es eso. Lo que me está preguntando es esto que está acá. Si B, es decir, si 10 es mayor o igual a 8. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Entonces voy a representarlo con la letra B, de que eso es verdadero, ¿sí? Sigo tratando de resolver la expresión lógica. Y acá lo que tengo es otra expresión en donde me dice A menos C es igual a 1. Entonces, vamos a tratar de reemplazar primero A que vale 12 menos C que vale 4, si esto es igual a 1. Eso es lo que me está preguntando. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver que hayan dos signos iguales? Esto significa que si es igual. Puede haber dos signos iguales o puede haber solamente uno. Depende de la bibliografía que consultes. Pero lo que está Ok. preguntando acá es si esto que está a la izquierda es igual a esto que está a la derecha. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos A menos C es 12 menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Entonces me está preguntando si 12 menos 4 es igual a 1. 12 menos 4, ¿cuánto es? 8. Entonces eso me da 8, lo reemplazo ahí para no hacer otra línea. Entonces A menos C es 8. Y lo que me está preguntando es si 8 es igual a 1. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. Entonces fíjense que en esta línea tengo que resolver, porque recuerden que como resultado de toda la expresión, yo tengo que saber si esto, si yo quiero resolver toda esta expresión, esto es o verdadero o falso. ¿Sí? Eso significa resolver toda la expresión. Entonces, hasta ahora yo no tengo ese resultado porque fíjense que llegué a falso o verdadero o falso. No sé si se hallan con esto, si quieren lo pongo así para que quizás les marea menos. Entonces, falso o verdadero o falso, ¿esto qué da como resultado? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, muy bien. ¿Por qué da verdadero? Porque Porque para que una expresión con una disyunción sea verdadero, por lo menos una de todas las expresiones, de todas las proposiciones, tiene que ser verdaderos. Esperen que le cambie acá, así queda igual arriba, porque si no parece que hicimos algo distinto ahí. ¿Sí? Entonces, de todas las proposiciones, en este caso tengo una, dos, tres,
Si alguna de estas es verdadero en una disyunción, eso significa que el resultado total es verdadero. Como tengo el caso de que acá hay una que es verdadero, eso significa que como es una disyunción, esto va a dar como resultado verdadero. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo se resuelven estas expresiones? Fíjense, vamos a ver otro ejemplo acá, más que esta parte entiendo que la van a saber resolver súper bien. ¿Qué pasaría si yo tengo esto que está acá como resultado final? Falso o falso o falso. ¿Esto qué es? Sería falso. Esto sería Sigue siendo falso. falso. Esto sería falso, exactamente. Si esto es verdadero o falso, Sería verdadero también. Verdadero también. exactamente, esto sería verdadero también porque tengo alguna, se cumple que alguna es verdadero. Y si tengo, vamos a hacer de cuenta, acá tengo el AND, vamos a utilizar el doble ampersand. ¿Esto qué sería? Falso. Falso. Esto es falso, porque para que una conjunción sea verdadera, todas las proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, esto es falso. El único caso que para que esto dé verdadero, el único caso posible es que esto también sea verdadero. ¿Por qué? Porque en la conjunción, es decir, cuando yo estoy utilizando el AND, necesito que todas las proposiciones sean verdaderas para que el resultado de esa expresión lógica sea verdadera. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, les doy 5 minutitos para que puedan resolver este ejercicio que está acá. Este ejercicio que está acá. Profe, en la primera operación no sería 12 menos 10. No sé dónde. O sea, usted en vez de poner el 10 puso 8, donde dice A menor a B. A es 12. Al principio de eso. Sí, pero después abajo puso 8 y B vale 10. Claro, pero A menos C, ¿cuánto es? Ah, no, disculpe, me confundí. Claro. Acá hay un paso previo si quieren. Que es este que está acá. Que acá es donde ponemos 12 menos 4. ¿Sí? Bueno, entonces, les dejo este ejercicio que está acá. Y después seguimos con todos estos algoritmos de acá para que los vayamos a ir resolviendo en clase. Le dejo este que está acá y ahora en 5 minutitos consultamos a ver si tuvieron algún problema con este ejercicio. ¿Está? Profe, ¿puedes Sí, subir un poquito más para sí, copiar los sí, valores? sí. Para la que yo había arreglado el año pasado, creo que se duplicó. Y bueno, salió. Aparte la sigue siendo modalidad virtual, así que no necesito técnicamente estar ahí. Te juro.
Eso es lo bueno, viste que Esa es la única ventaja, la ventaja que le saqué. te juro. Bueno, Estoy tomando merienda, pues, ¿no? Todavía estoy en clase, pero no tengo trabajo, ya terminé, entonces estoy en descanso.
Bueno, ¿lo pudieron resolver? Vamos a hacerlo rapidito. A más B, ¿cuánto les dio? 22. 2. 22 es mayor a C más A. No. Sí, perdón, sí. O sea, se llama 14, 16. 16. Y C por B, 40. ¿hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, entonces 22 es mayor que 16. Sí. Verdadero. Y acá tenemos un I. 40 es menor que 2. Falso. Falso. Y tenemos como última resolución verdadero y falso. Esto es Falso. falso. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos lo resolvieron igual? Perfecto, entonces quedó súper claro esta parte. Ejercicios así van a entrar en el examen. Seguramente lo que haga es poner el ejercicio, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, y poner 3 resoluciones distintas, ¿sí? 3 pasos distintos. Alguna de esas opciones será correcta y las otras 2 serán incorrectas. Entonces, tienen que saber bien cómo resolverlo, como para saber cuál de esas 3 resoluciones es la correcta. Seguimos entonces. Vamos al algoritmo y vamos a resolverlo, en este caso con pseudocódigo. Entonces, dice, algoritmo que reciba como entrada el sueldo de una persona y sus horas extras trabajadas. Y luego imprima el sueldo total de esta persona, dado que cada hora extra vale 3.000 pesos. ¿Se animan a hacerlo y ahora lo resolvemos en la clase? Miren, vamos a hacer este que es más sencillo. Vamos a hacerle este primero. Este lo pongo como 2. Y esto lo vamos a poner como 4. Porque me parece mucho más sencillo este y empezamos por acá. ¿Sí? Entonces, calcular el sueldo de un empleado dados como datos de entrada, las horas trabajadas y el pago en horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos de entrada voy a tener? ¿Cuántas horas trabajó ese empleado? ¿Y cuánto vale el precio de la hora de ese empleado? Y yo necesito saber cuál es el sueldo total de ese empleado. O sea, necesito calcular el sueldo total. Entonces, resolvamos este ejercicio muy rápidamente. Les doy 10 minutitos para que lo puedan hacer. Fíjense si lo pueden hacer directamente en un bloc de notas. Entonces, ahora cuando lo terminan y yo vuelvo en 10 minutitos, ahí me lo pegan directamente en el chat. ¿Quieren? Entonces vamos comparando todos los resultados. ¿Sí? Entonces resolvamos este ejercicio que está acá. Y en 10 minutitos, a ver, son las 3:20, a las 3:30, vuelvo a preguntarles y me escriben directamente recién ahí, me escriben el algoritmo que hicieron en el chat.
¿Me escuchan? ¿Cuánto tiempo límite tiene el examen? No lo sabría decirles, depende. ¿Se escuchó cuando hablé de que hay que hacer el segundo? ¿Sí, no? Que les daba 10 minutos para hacer este ejercicio y que ahora, cuando tengan el resultado que les pedí que hagan directamente en la compu, lo pasen directamente al chat. Así que quien lo haya resuelto, por favor lo pasan al chat y ahí lo vamos viendo. Perfecto. Está bien, justamente para eso es para fijarnos entre todos a ver si está ok. ¿Alguien más que haya resuelto? Directamente lo pega acá en el chat. Bueno, agarro cualquiera de estos. A ver, el primero que me mandaron. Y vamos viendo a ver si encontramos algún error, si todos estamos de acuerdo. Entonces, programa sueldo total del mes. Este intuyo que es el nombre del algoritmo. Valores, esta es la definición de variables. Horas y valor hora. Bueno. Recuerden acá que en valores, que supongo que es la definición de todas las variables que ustedes van a tener, recuerden los tips para declarar variables. Entonces, entiendo que horas es una variable. Horas es una variable y valor hora debe ser otra variable. Recuerden que no puede haber espacios en el nombre de una variable. Y acá si quieren definir más de una variable, lo concatenan con una coma, lo separan con una coma. ¿Sí? Entonces podríamos llamarla horas y podríamos llamar valor hora. ¿Estamos hasta ahí? ¿Esa corrección se entendió? Entonces, inicio, acá habíamos hablado de utilizar la palabra inicio y fin. Van a encontrar lugares donde dice inicio de algoritmo, inicio de programa, fin de programa. No hay problema con esa parte. Entonces, inicio. Acá era escribir, ¿sí? Escribir horas. Si esto se quiere imprimir en pantalla, no sé, a ver, ¿quién escribió este algoritmo? ¿Santiago? Perfecto. Entonces, Santiago, ¿vos qué quisiste hacer acá donde dice escriba horas? ¿Quisiste escribir un mensaje en pantalla? Si podés ponerte el audio, Santiago, entonces me vas contestando. Te desmuteás. Ok, entonces era para pedirle al usuario que ingrese las horas. Entonces, si es para pedirle al usuario y lo que querés hacer es imprimir en pantalla algo, acordate que eso tiene que ir entre comillas, ¿sí? Y vamos a escribir un mensaje que sea un poco más claro, porque si no el usuario va a ver en pantalla que dice horas y no va a saber qué hacer. Entonces vamos a escribir un mensaje que sea un poco más claro y que diga, ingrese la cantidad de horas trabajadas en el mes. ¿Sí? Entonces el usuario cuando vea ese mensaje en la pantalla va a saber qué hacer. ¿Sí? Y ahí sí tenemos que leer horas, que es
lo que dijimos que vamos a leer, ¿verdad? O sea, estoy pidiendo que el usuario ingrese la cantidad de horas trabajadas en el mes y después estoy por leer lo que el usuario está por ingresar. Si yo la definición de mis variables, definí mi variable con mayúsculas, voy a, tal cual la definí, la voy a utilizar acá. ¿Sí? Si la definí con mayúsculas, la voy a definir con mayúsculas acá. Esto depende del lenguaje de programación que utilicemos. Hay lenguajes en donde es case sensitive y hay otros en los que no. Es decir que esto sería distinto que esto. Serían dos variables distintas porque esta es toda con mayúscula y esta es la primera con mayúscula. Pero en este caso vamos a respetar que tal cual yo escribí la variable, tal cual la voy a utilizar. ¿Está? Entonces, estoy pidiendo que ingrese la cantidad de horas trabajadas en el mes y estoy leyendo horas. Después, el comando escribir, y supongo que acá estabas por pedir ingrese el valor de la hora. ¿Sí? Entonces voy a escribir en pantalla que ingrese el valor de la hora. Y ahí voy a leer esta variable, valor hora. ¿Sí? Entonces voy a leer valor hora. Hasta acá entonces tengo horas y valor hora cargadas por el usuario. ¿Qué es lo que necesito hacer? Acá fíjense que lo que hizo Santiago es definir una variable producto. Esta variable producto tiene que estar definida entre todas las variables definidas acá. ¿Sí? Entonces falta definir variable producto aquí arriba. Entonces, producto es igual a horas, voy a escribirla tal cual, por valor hora. ¿Sí? La lógica que está aplicando Santiago está bien, porque si el usuario me ingresó 5 horas y el valor de la hora es 100 pesos, lo que tengo que multiplicar es 5 por 100 pesos. Y ese resultado lo quiero guardar en la variable producto que también la definí aquí arriba. ¿Sí? Y ahora quiero escribir en pantalla, entonces voy a utilizar siempre el mismo comando, escribir, y lo que voy a escribir es, su sueldo total de este mes es, y le concatenó el producto. Perfecto, esta parte está súper bien, y con eso termino el algoritmo. ¿Todos hicieron algo parecido? No importa si acá, por ejemplo, no escribieran los paréntesis, sí importa estas comillas, obviamente, porque eso tiene que ver con el tipo de datos. Tampoco importa si no me ponen los puntos y comas después al finalizar cada instrucción. Todos esos detalles no los voy a tener en cuenta, así que no se preocupen. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿qué Sí, tal? sí, Te hago una pregunta. sí. Las palabras escribir, leer, ¿qué son? No son variables, ¿no? No son variables, se llaman palabras reservadas. Y Ajá, en pseudocódigo significa que cumplen una determinada función. Es decir, que la palabra escribir cada vez que yo la use, significa que todo lo que yo le pase a escribir, es decir, todo lo que esté a la derecha de escribir, eso se va a imprimir en pantalla. Eso es lo que claro. significa escribir. Y siempre que yo quiera imprimir algo en pantalla, necesito de este comando, ¿sí? De esta Ajá. palabra reservada. Siempre que yo necesite hacer una lectura de datos de afuera, necesito la palabra reservada leer. Y a la Ok. derecha lo que le voy a pasar es la variable que yo voy a leer. Es decir, esto significa que el usuario va a ingresar un valor y que ese valor lo voy a guardar en horas. ¿Sí? Ajá, sí. Los paréntesis, otra pregunta. Ujú. ¿Es importante? No es importante. Si no lo ponen, no es que... a mí lo que me interesa más allá de si está el punto y coma, si no está el punto y coma, si está el paréntesis, es si ustedes entienden qué es lo que están haciendo y si están aplicando la lógica necesaria. Así que no es que voy a ser tan quisquillosa por si falta el punto y coma y no, o no. ¿Sí? Sí, voy a ser Bueno, quisquillosa si, por ejemplo, acá están usando la variable producto y no la están definiendo. O si acá utilizan
la variable or y acá utilizan horas, porque esto sí es un error. Todas las variables Ok. tienen que estar definidas, porque si yo acá pongo or, así, y no la definí, esto me da un error. Cuando yo quiera pasar esto a un lenguaje de programación, eso sí es un error. ¿Sí? O, por ejemplo, Sí. esta parte que está acá, no sé si me está hablando Santiago, quién me está hablando, pero esta parte que está acá, Alberto soy. ok, Alberto, esta parte que está acá sí es importante por estas comillas, porque esto me denota que entendieron que esto es un dato de tipo texto y que le están concatenando el Ajá. valor que tiene producto y que producto no Con- me lo pusieron así, por ejemplo. Esto sí es un error, porque no se va a Ajá. mostrar el resultado, no resuelve el problema, ¿sí? Esto, por ejemplo, también es un error, porque ya vimos nosotros lo que es la concatenación de string mediante el símbolo más, ¿sí? Y la Claro, sí. lógica acá está bien porque está multiplicando horas por valor de hora y eso es justamente lo que el ejercicio necesitaba, es lo que nosotros teníamos que Sí. hacer en esta resolución del ejercicio. Sí, el símbolo de multiplicación ahí donde dice horas por valor de hora, Sí, está separado o está pegado a la... no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si esto está así, no Bueno, pasa nada. ok. Bueno, le agradezco mucho. Está entendida mi duda. Perfecto. Esta palabra inicio y fin también recuerden siempre ponerla. Tampoco es un error tan grave no poner la palabra fin en este caso. Yo entiendo que ahí, si esto no está, entiendo que ahí finaliza el algoritmo, ¿sí? Es una buena práctica nada más, siempre enmarcarlo en las palabras reservadas inicio y fin. Así debería ir. Pasa que todo depende de qué tan quisquillosos queramos ser a la hora de resolver y corregir los ejercicios. Para mí, ya les repito, me interesa muchísimo más que entiendan y que la lógica esté bien a que si ustedes se olvidaron de poner un paréntesis. O sea, si ustedes acá se olvidaron de poner este paréntesis, a mí no le doy importancia a eso. Sí le doy importancia a las comillas, sí le doy importancia a que escriban bien el comando, escribir, leer, porque estos comandos nosotros justamente es lo que vimos en la clase 2. ¿Profe, se puede concatenar con un igual en lugar de un más? No. No. Si quieren, en algunos lenguajes de programación lo que se puede hacer es concatenar con el doble ampersand, pero eso es lo único. ¿Sí? Pueden usar el más o el doble ampersand, pero les aconsejo para que no se mezclen que utilicen el más. La Bueno, coma también se puede usar en ese caso. sí, depende de la bibliografía, pero en una bibliografía se usa con coma. Así. Ajá, gracias. PHP no conozco, así que me dirán ustedes, alguno que conozca PHP, dice con el punto en PHP creo, ¿no? Alejandro Espíndola. Bueno, estamos entonces con este ejercicio, vamos al ejercicio número 3. Escribe un algoritmo que permita determinar y mostrar por pantalla, dado el ingreso de un número entero, si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Les doy 10 minutitos para que resuelvan ese ejercicio. Entonces resolvemos el número 3. ¿Sí? Dale, son las 3:45, así que bueno, así lo tengo en mi celular por lo menos. 3:55, nos encontramos acá de nuevo para que ustedes me pasen, como hicimos recién, la resolución del ejercicio número 3.
Buenas. Veo el debate que están teniendo. Es una muy buena pregunta la que están haciendo, que justamente esta pregunta tiene que salir en el análisis del problema. ¿Se acuerdan entonces que toda la primera parte donde analizamos el enunciado del problema, analizábamos si... Profe, se le escucha medio bajo. A ver. ¿Ahí mejor? Sí. Ok. Donde analizamos el problema, tenían que llegar a surgir todas estas cuestiones que ustedes se están preguntando ahora. El 0 no es ni positivo ni negativo, el 0 es neutro. Entonces, si yo me valgo específicamente de lo que dice el algoritmo, me está pidiendo que diga si un número es positivo o negativo, nada más. Pero no está teniendo en cuenta el enunciado mismo, no está teniendo en cuenta que el número puede ser también neutro. Entonces podemos hacer dos cosas, o no tenerlo en cuenta, o directamente considerar la opción de que podríamos avisar en pantalla si el número es positivo, si el número es negativo o si el número es neutro. ¿Sí? Bueno, ¿me quieren pasar las opciones que hicieron? Tomamos una y analizamos cómo lo resolvieron. Tomo la de Tomás. Tomás Acosta. Bueno. Entonces, empezamos con algoritmo, número positivo o negativo. Ok. Variables, nument. Ok. Ese es el nombre de esa variable. Inicio, arrancamos el algoritmo. Para palabra reservada a escribir, ingresa un número entero cualquiera. Entonces leemos ese número. Y ahora empezamos con la estructura condicional. Entonces, sí. Y acá vamos a repasar cuál era la estructura condicional en pseudocódigos, la que vamos a utilizar nosotros. Si, condición, entonces, acá las acciones, acción 1, acción 2, tengo una C de más. Acción 2, la palabra reservada si no, y después acción 3, acción 4, y la palabra reservada fin sí. Esta era la clase pasada, la estructura condicional que nosotros íbamos a usar. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer algunas modificaciones para adaptarnos a esto que está acá. Sí, entiendo que la condición que quisieron escribir es esta. Entonces, si el nument es mayor a 0, palabra reservada, entonces, vamos a poner con mayúscula para que solamente lo vean. Si nument es mayor a 0, entonces escribir su número es positivo. Fin sí. No está mal planteado así. Fíjense que lo que hizo el compañero es directamente terminar la instrucción ahí. ¿Sí? Si el número es mayor a 0, entonces que escriba su número es positivo. Acá sería la otra condición. Si nument es menor que 0, entonces escribir su número es negativo. Fin sí. Vamos a escribir los dos con mayúsculas y vamos a hacer la sangría correspondiente. Fíjense que esta es la estructura condicional que nosotros vamos a usar. Aguántenme un segundito. Ahí ya estoy.
Bueno, entonces, su compañero lo que hizo acá es hacer dos estructuras condicionales separadas, que esto también se puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema de hacer dos estructuras separadas. Como se basa en la misma condición, yo en realidad también podría hacer un si no, es decir, utilizar esta estructura de estructura condicional compuesta, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo de esa manera? Si nument es mayor a 0, entonces escribir su número es positivo. Si no, escribir su número es negativo. Esta sería otra forma de hacerlo, pero de igual manera las dos formas funcionan bien. ¿Qué no está considerando esta que está así? Si nument es mayor a 0, entonces va a hacer algo. Y si nument es menor que 0, entonces va a hacer otra cosa. Pero si el nument acá es igual a 0, no se va a escribir ningún resultado en pantalla. En cambio, en esta opción, sí, porque nument es mayor a 0, va a dar que es falso, porque es igual a 0, y se va a escribir en pantalla su número es negativo. ¿Sí? Esta opción que estamos escribiendo acá. Entonces acá, si queremos tener en cuenta el tema del número neutro, lo que deberíamos hacer es de vuelta hacer una consulta de si el número es igual a 0. Si queremos tener tener en cuenta esa casuística. Profe, Sí, ahí lo que yo estaba queriendo hacer, tipo, sí entiendo lo que me corrigió, pero yo quería preguntarle en realidad porque no sabía si podía poner sí, fin sí, y otra vez abrir sí, y después otra vez poner fin sí, y después otra sí, vez abrir sí. se puede hacer las estructuras condicionales sí, las que vos quieras. Acá, si querés tener en cuenta la última, podemos preguntar. Lo que estaba pensando hacer yo era poner sí, el número igual a 0, o sea, número igual a 0, poner su número neutro. Exactamente, así como está acá. Ok, ¿Sí? sí. ¿Hay alguien que hizo de manera distinta? Veo un par impar ahí. Si número es igual a impar. Bueno, esto es algo que se suelen confundir bastante y lo voy a tomar, me viene muy bien porque lo voy a tomar como ejemplo. Me suelen hacer estructuras condicionales de esta manera. Si número es igual a impar. Bueno, yo les pregunto, número yo voy a reemplazar con un número, sea el número que ingresó el usuario, vamos a suponer que es un 8. Pero ¿cómo puedo hacer yo la comparación si 8 es igual a impar? ¿Qué es impar? Así como está, impar es una variable. Yo la tengo que interpretar como una variable. ¿Sí? Exactamente. La máquina no sabe qué es impar o impar. La máquina conoce variables, operadores relacionales y operadores lógicos. Si ustedes quieren saber si un número es par o impar, pueden utilizar el operador mod que da como resultado el resto de una división. Entonces pueden dividir por 2, el número lo dividen por 2 y el resto de esa operación debería ser 0 para que el número sea par. Eso es una forma de saber si el número es par o impar. Pero más allá de eso, de este caso en particular, quiero que entiendan que yo no puedo preguntar esto, 8 es igual a impar, porque esto no lo puede entender la computadora. La computadora entiende que impar es una variable y que tiene un valor, y lo que va a tratar de hacer es buscar qué tiene impar en memoria. ¿Sí? Adrián Gómez, no le encuentro fallas a su lógica, un número par. Em, Adrián, si te podés desmutear, porque no entendí a qué me estás contestando eso. Adrián Gómez.
Se fue Adrián Gómez. Susto. No entendí, no le encuentro. Si esto es lo que no entendés, lo que estoy explicando, por qué esto no funcionaría. Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta acá estamos? ¿Entendieron este ejercicio? ¿Hay alguien que Profe, haya lo hecho corregí. distinto? ¿Hay alguien que haya hecho distinto? ¿Sí? ¿Me quieren pasar? Francisco de Bortoli, no sé si me contestó el sí, si alguien hizo algo distinto. Estoy mirando algunos ejercicios. Muy bien, esto de acá. Fíjense el mensaje que escribió el compañero acá. Escribir. Y lo que hace es escribir el número y le concatena es positivo. Acá si quieren agreguenle un mensaje. Eso está bueno porque en vez de su número es positivo, lo que voy a ver es 8 es positivo. Si es que ingrese un 8, ¿no? ¿Quieren que explique por qué esto? ¿Quieren que explique por qué la pregunta de si, por ejemplo, 8 es igual a impar? Esto no funcionaría. ¿Quieres que expliques eso? Ok, explico eso. Nosotros lo que podemos, las comparaciones que podemos hacer es si 8 es mayor o igual a otro número, si 8 es igual a otro número, si 8 es menor a otro número. Pero acá ustedes lo que están queriendo hacer entender a la computadora es que 8 sea o no igual a impar. Impar no lo conoce la computadora, así como está escrito, impar es una variable más. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la forma para determinar si 8 es par o no. ¿Se entiende? ¿Cuál podría ser una manera para determinar si 8 es par o no? Podríamos dividir 8 por 2 y el resto de esa división de dividir 8 por 2 podría preguntar si es igual a 0 y eso, en base a esa condición, yo podría entender si un número es impar o impar. Esa sería una forma que yo podía hacer para que la computadora entienda qué significa que 8 sea impar o no, que el número ingresado exactamente, si es divisible o no es divisible por 2. Esa es una manera de encontrar, de determinar si un número es par o impar. Pero preguntándolo de esta manera, la computadora no va a entender. Es como que yo pueda poner, por ejemplo, pueda preguntar, ¿8 es igual a número primo? Sería muy fácil hacerlo así, ¿no? Y estaría buenísimo que la computadora lo pueda entender. Pero la computadora ¿sabe qué significa número primo? No sabe, no es la manera de resolverlo. Entonces yo tengo que encontrar la manera de hacer la misma pregunta, pero utilizando todas las operaciones y cálculos aritméticos que el lenguaje de programación me permite. ¿Se entiende? Si no, yo podría preguntar, ¿es mayor a sueldo cobrar? ¿Sí? Esto si es una variable y sueldo cobrar tiene un valor, perfecto, pero si no es así, no lo va a entender. Entonces busquemos la manera de armar las condiciones de las estructuras condicionales de tal manera que la computadora lo pueda entender. ¿Qué es lo que la computadora puede entender? Todos los operadores que vimos, los aritméticos, los relacionales, los lógicos que vimos hasta ahora.
Eso es lo que la computadora puede resolver. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Resolvimos el ejercicio 3. Vamos a resolver uno más de estos ejercicios. Esperen que vamos a elegir alguno que esté acorde. Escribe en el ejercicio número 5, escribe un algoritmo que permita determinar y mostrar por pantalla, dado el ingreso de dos números enteros, cuál es el menor o si los números son iguales. Este es un algoritmo muy sencillo de resolver, parecido, o sea, se resuelve con estructuras condicionales, como estábamos haciéndolo recién. ¿Sí? Así que este lo podrían realizar ustedes tranquilamente y que lo van a poder resolver. Leer dos números enteros, restar el menor del mayor y mostrar el resultado. Este podríamos resolverlo. ¿Qué les parece? El ejercicio número 6. ¿Sí? Los pongo entonces acá en pantalla. Si quieren les paso todo esto por el chat. ¿Dónde estamos? ¿Cuál era? El 6, ¿no? Vamos entonces a resolver el ejercicio número 6. Leer dos números enteros y restar el menor del mayor y mostrar ese resultado. ¿Se animan? Perfecto. Entonces, son las 4:10. Le doy 10 minutitos y nos encontramos de nuevo para resolver este ejercicio de acá. Los demás ejercicios les quedan para que ustedes los puedan resolver. Y si quieren, planteamos una horita de consulta la semana que viene para que puedan sacarse todas las dudas que tienen de resolución de ejercicios. Tienen todos los ejercicios que le acabé de pasar para que puedan practicar. ¿Sí? Así que nos tomamos 10 minutitos y a las 4:20 nos volvemos a encontrar para resolver este ejercicio de acá, el ejercicio número 6.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Tuve un problema con internet de nuevo. Ok. ¿Pudieron resolver el ejercicio? Ok. Ok, ahí me copié uno de los resultados. Así que vamos a analizar este ejercicio. Vamos a leer de nuevo el problema, leer dos números enteros, restar el menor del mayor y mostrar el resultado. Entonces, las variables que voy a tener es número 1, número 2 y resultado. Arranco con la palabra reservada de inicio, escribir inserte dos números, leer número 1 y número 2. Si número 1 es mayor a número 2, entonces el resultado va a ser igual al número 1 menos número 2. Perfecto. Y guarda esa operación, el resultado de esa operación en resultado. Entonces escribe en pantalla, su resultado es, y le concatena el resultado. Fin sí. Este fin sí es solamente cuando finaliza el sí, es decir, que voy a tener un fin sí por cada sí. Entonces ese no iría ahí, ¿sí? Entonces tendría, si eso está bien, si no, acá concatenó otro sí y dice, si número 1 es menor que número 2, entonces el resultado es igual a número 2 menos número 1, escribir su resultado es resultado, es decir, exactamente lo mismo, nada más que ahora lo que voy a hacer es que el número 2, como es el número más grande, le voy a restar el número 1. Después de calcular ese resultado, imprimo en pantalla el resultado y termina esa operación, ¿sí? Y si no, vuelve a preguntar, vuelve a hacer otra condición y pregunta si número 1 es igual a número 2, entonces su resultado es igual a 0, ¿sí? Esta es una casuística que lo quiso resolver así su compañero, pero podría no tenerse en cuenta, ¿sí? Su resultado es 0. Podría ser el resultado acá cuando número 2 y número 1 sean idénticos. No es necesario establecer esta casuística que está acá. No está mal hacerlo, pero no es necesario. ¿Alguno que tenga dudas con respecto a esto? Para eso se le podría poner, por ejemplo, en el primer sí, en vez de poner si número 1 es menor que número 2, poner si el número 1 es menor o igual, y ahí ya queda, Sí, ¿o no? también. Si no ir por el si no, es decir, yo podría preguntar, si número 1 es mayor a número 2, si número 1 se cumple si número 1 se cumple que es mayor a número 2, entonces lo que yo quiero hacer es resultado, esto está bien, resultado es igual a número 1 porque es el más grande, menor que número 2, ¿sí? Si no, si esto no se cumple, quiere decir que o es igual o número 2 o número 1 es menor. Si esta condición no se cumple, ¿qué quiere decir? Que número 1 o es igual a número 2 o número 1 es menor a número 2. En cualquiera de esos dos casos, lo que yo quiero que haga el programa es que me calcule lo opuesto, o sea que en vez de número 1 le reste número 2 le reste número 1, porque si entra acá, quiere decir que esta condición no se cumplió, y si esta condición no se cumplió, quiere decir que número 2 es más grande o igual que número 1, ¿sí? Fin sí.
Con eso yo ya sé cuál es el resultado. Esperen que voy a aplicar la sangría correspondiente. ¿Sí? Y lo que me queda por hacer es escribir su resultado es resultado. Fíjense que acá hice un pequeño cambio y llevé el escribir fuera de la estructura condicional. No está mal como hizo su compañero y agregar la estructura escribir acá, pero tampoco está mal sacarlo porque fíjense que me ahorro de escribir una línea, de repetir la misma instrucción, llevándola por fuera de la estructura if. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esta parte de acá? ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a esto, este último ejercicio? ¿Ninguna duda con este ejercicio? ¿Todos entendieron? Sí, se pueden ahorrar la parte de esta acá. Como el ejercicio no lo explica, o sea, no dice el caso de que el número 1 sea igual al número 2, que se haga tal cosa, se pueden ahorrar esta parte de acá. No está mal si lo agregan, pero se lo pueden ahorrar. ¿Estamos entonces hasta acá? La próxima clase entonces es el miércoles que viene y es el examen. Entonces, me parece bien que tengamos una clase de tutoría antes del examen para que ustedes se puedan sacar todas las dudas que puedan llegar a surgir desde hoy hasta el miércoles. ¿Sí? ¿Les parece bien? Les dejé acá en el chat el listado de algoritmos para que puedan practicar. Yo no sé si ustedes pueden generar algún foro como para poder debatirlo entre ustedes o hay algún chat en la herramienta esta del campus, hay algún chat, pero si quieren puedo abrir un foro en donde subo los ejercicios y ustedes lo van resolviendo y pueden ir chateando entre ustedes y comentándose el código y compartiendo cómo lo hizo cada uno. Y en base a eso también tenemos como para hablar la próxima clase de tutoría, que vamos a ver cuándo la hacemos. Que vamos a ver cuándo lo hacemos, pero que estaría bueno hacerlo el lunes, martes de la semana que viene. ¿Sí? No tenemos muchas opciones y le quiero dar el fin de semana como para que lo puedan repasar, puedan estudiar, puedan practicar. Entonces quedamos el lunes, martes de la semana que viene, vamos a hablar para coordinar alguna clase de apoyo y yo ahora les subo, tengo pendiente entonces subir un foro con este cuestionario, entonces ustedes tienen la posibilidad ahí de chatear y de hablar en el foro. Y les tengo pendiente también subir el cuestionario de la clase 3 y de la clase 4, que es la clase de hoy. Tengo pendiente esas dos cosas también, ¿sí? Yo les voy a ir revisando mediante la herramienta del campus. Esta clase la voy a subir, espero que esta vez la grabe, así que vamos a estopear ya la grabación.